Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de enfoque. Es un verdadero placer que usted nos acompañe en este jueves 10 de octubre. Y como muchos sabemos, el 19 de este mes es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y este día estaremos hablando, por supuesto, de la importancia de su detección y, por supuesto, prevención. Y para ello, pues me encuentro acompañada de una experta en el tema. Estoy hablando de Geraldine Blanco de Calma, a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas y un placer nuevamente tenerla en el set con nosotros. Muchas gracias, realmente platicar sobre ese tema es importante, es un mes que debería de convertirse y vestirnos de rosado todo el año. Exactamente. ¿Verdad? Porque no solo en este mes tenemos que platicar para lograr hacer esa transformación en la vida de nuestras mujeres, es, digamos, crítico platicarlo y que nosotros vayamos sensibilizándonos y como mujeres también tomando la responsabilidad que tenemos que tener con nuestro cuerpo, ¿verdad? Aprender a conocernos para poder hacer esa detección temprana en el tema de prevención. Exactamente, la importancia de esa concientización, que es la finalidad para darle a conocer a las personas cómo pueden hacer para prevenirlo. Iniciando con nuestra entrevista, quisiera conocer yo cuáles son los factores de riesgos que implican el aumento de cáncer de mama. Okay, quizás tenemos que partir de esa necesidad que tenemos que tener todas las mujeres de conocernos, sí, que es lo que decíamos al principio. En la medida que nosotros dejamos de tener el temor a tocarnos para indagar qué pasa en nuestro cuerpo, en esa medida empezamos a hacer ese proceso de reducción de probabilidades. El cáncer de mama mucho tiene que ver con el tema de la autoexploración, sí, y eso es algo crítico. Autoexploración, por ejemplo, en conocer el antecedente en tu familia. Uno de los factores de riesgo que existe justamente es esto. Herencia familiar. Las herencias familiares, ¿verdad? Principalmente en el primer grado de consanguinidad, o sea, mamás, hermanas. Toda esa situación, cuando yo la conozco, me tiene que crear a mí una alerta en mi cerebro para que yo pueda empezar desde mi primer periodo menstrual a hacer mi proceso de autoexploración. Y muchas veces no inculcamos eso a nuestras niñas. Exacto, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo tenemos que empezar? Tenemos que empezar cuando somos niñas, cuando empezamos con nuestro proceso de menstruación. Si no lo hacemos, entonces llegamos a la adolescencia, no lo aprendimos a hacer, llegamos a nuestra vida joven adulta y si no tenemos un momento de pausa en ese momento, realmente lo que vamos a lograr es que no vamos a aprender la técnica para hacer el autoexamen y lo vamos a ver como algo engorroso, como algo raro, el hecho de estarnos palpando nuestro seno, y eso puede ser determinante a la hora de una detección temprana. Entonces, conocer antecedentes familiares es crítico. Si hay alguien en nuestra familia que ha tenido este cáncer de mama, entonces nos tiene que disparar esa alerta para empezar a cuidarnos. Sí. Otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta son todos esos factores o hábitos nocivos que tenemos. Hábitos nocivos le podemos llamar, por ejemplo, si somos mujeres sedentarias. A veces ahora la cotidianidad y que nos levantamos, nos vamos a las redes sociales y pasamos con el teléfono, no nos dedicamos, por ejemplo, a hacer ejercicio, una caminata. El sedentarismo también contribuye. Otro elemento crítico es el tema de alimentación. No estamos teniendo una alimentación balanceada. Y cuando estamos hablando de una buena alimentación, no quiero decir que tenemos que tener una alimentación ostentosa, pero sí una alimentación que lleve frutas, verduras, porque eso va a nutrir nuestro cuerpo y también lo va a ir sanando. Okay. Y evitar mayormente las bebidas carbonatadas, como estábamos mencionando. Exacto. Fuera de la entrevista. Exacto. Otro elemento, por ejemplo, son hábitos como el alcoholismo y el tabaquismo, ¿verdad? Esos hábitos son nocivos ya en sí para todo ser humano. Sin embargo, sí son detonantes al momento del cáncer de mama. Entonces, cuando vemos esos hábitos nocivos, que son cosas que nosotros podemos ir modificando, podemos ir cambiando y transformando, vamos reduciendo esos factores. A la hora, si hiciéramos un checklist, ¿verdad? Reduciendo los factores que pueden influir en detonarme el cáncer de mama. Obviamente, el factor genético no lo podemos controlar, pero los hábitos nocivos sí. Otro elemento, por ejemplo, que es importante y que nosotros tenemos que ver, por ejemplo, es nuestra vida menstrual. A veces las mujeres de repente nos dicen, ¿cuándo te vino tu periodo menstrual, la primera menstruación? No sabemos. No sabemos. Okay. O, por ejemplo, decimos, ¿y es regular tu periodo menstrual? Tampoco lo tenemos en cuenta y llevas un control, llevas un chequeo, no lo hacemos. ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida que nosotros conocemos estos ciclos que tiene nuestro organismo, también nos pueden detonar alertas. Si decimos, bueno, pero es que no me ha venido tanto tiempo, mi periodo menstrual, 2 meses,
o me viene 30 días seguidos, luego no me viene. Esas irregularidades también son fuentes que nosotros tenemos que empezar a consultar. En la medida que nosotros consultamos tempranamente y vamos conociendo cómo tenemos que ir caminando en nuestro cuerpo, en esa medida también es más fácil. Muy bien, dentro de los factores de riesgo es importante conocer los rangos de edades. ¿Esto está relacionado? Sí, bueno, generalmente el cáncer de mama tiene a ser en personas mayores de 50 años, tienen mayor índice. Okay. Sin embargo, ¿verdad? Hay muchos casos en la actualidad en los que sí estamos teniendo presencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes, o sea, menores de 40 años. Entonces, por eso es que tenemos nosotros que ser, digamos que bien acuciosos con estos procesos de la autoexploración y si somos mayores de 40, hacernos la mamografía. De repente podremos escuchar que hicimos en un proceso incómodo. Sí. Y doloroso. Y doloroso, ¿verdad? Sí. Y entonces empezamos con todo el miedo y el tabú. Y probablemente es un proceso incómodo y doloroso. Sin embargo, mucho tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la prevención. Es menos costoso prevenir y van a ser esos 10 minutos en los cuales usted se va a sentir incómodo porque obviamente es un procedimiento en el cual se aplasta el pecho, ¿verdad? En todos los ángulos para lograr ver toda la masa interna, a tener el costo de no haber hecho esta práctica y luego tener las consecuencias de vivir con un cáncer. Que no solo tiene que ver con la parte física, sí, sino que todo lo que tiene que ver con la parte emocional. Y no solo con la parte emocional de la mamá, de la mujer, sino que también con la vida emocional de su familia. ¿Qué implica para una familia enfrentar una situación de cáncer de mama? Cuando sabemos que en nuestro país... Y bendecir a las mujeres que tienen el apoyo de sus familias también, Geraldine. Exacto, porque de repente necesitamos ese grupo de apoyo y esa red de apoyo. El cáncer de mama a nivel mundial y en nuestro país es de los principales cánceres que existen. Están rankeados en el número 5, están en los primeros 5. Tenemos el cáncer de ovario para el tema de las mujeres, pero entonces vemos que hay una prevalencia alta. Y si nosotros no hacemos este proceso de sensibilización que se está haciendo en este momento, si no hacemos este proceso de llamado a la atención, de alerta, esos índices todavía se van a incrementar. Y tiene un costo en salud pública, pero también tiene un costo físico, tiene un costo para la vida familiar. Y lo que tú decías es súper importante. En este momento necesitamos todo este aparataje, ¿verdad?, que proteja a estas mujeres y que les dé soporte, porque enfrentarlo no es cuestión fácil. Exacto. Digamos que lo superamos, pero quedan muchas veces secuelas que también tienen un impacto emocional en las mamás, un impacto físico, y necesitamos todo este apoyo para que estas mujeres vayan sobrellevando esa situación. Muy bien, dentro de los factores de riesgo, como estábamos mencionando, iniciando esta entrevista, podemos relacionar también el uso de anticonceptivos. ¿Influye en que una mujer pueda desarrollar algún tipo de cáncer? Toda esta cuestión de diferentes métodos que se utilizan. Pues los métodos de barrera no, ¿verdad? Que lo que es el DIU, el condón, esos no. Los otros tampoco. Sin embargo, ¿verdad?, digamos que el tema hormonal, porque hay unos que son de descarga hormonal, si hay antecedentes familiares, tenemos que consultar. Es que lo que pasa es que nosotros no consultamos. Sí. Entonces nosotros llegamos, por ejemplo, a la farmacia y decimos, no, yo voy a querer este medicamento, me lo pone, o yo voy a comprar esto y me lo tomo. Y cuando no hacemos ese proceso previo de consulta con un profesional que me va a llevar mi historial médico, que me va a llevar mi historial familiar, que me va a hacer esas preguntas que de repente no lo hacemos o que no conocemos, él me va a determinar a mí, de acuerdo a estas características que yo le dije, cuál es el método adecuado para que yo planifique. Entonces no es porque le funcionó a mi amiga, no es porque le funcionó a mi prima, es porque yo personalmente fui, me vieron, me estudiaron y me dijeron, para usted, Geraldine Blanco, les recomiendo este método por esto y esto. Entonces ahí reducimos el riesgo. Pero si nosotros simplemente vimos en alguna red social que este método sí es casi 100% seguro y demás, entonces esa brecha que dejamos puede ser una ventana de oportunidad para que nosotros podamos enfermarnos. Entonces la recomendación es, no nos automediquemos en cualquier sentido, pero en el caso también de la elección del método anticonceptivo que vamos a utilizar, debe ser con un profesional. Tenemos que hacerlo con un profesional y que este profesional lo recomiende, porque de repente, ¿qué puede pasar? Podemos utilizar un método anticonceptivo y de repente tener efectos secundarios.
Entonces, lo ideal es que yo le diga a mi profesional de la salud, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo un bultito, ¿verdad? Me toqué y me duele el pecho, siento tal característica o me ha cambiado de color. Y cualquier bulto que sintamos en el pecho, Geraldine, es signo de alerta sobre un posible cáncer de mama. Fíjense que lo que pasa es que tenemos que ser alerta, ¿verdad? Esa es quizás la regla, por eso es que tenemos que hacernos el autoexamen. Y eso nos va a determinar porque pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, si somos unas mujeres que estamos en periodo de lactancia, de repente tenemos bultitos. Esa lechita que queda esa ahí. leche que queda ahí acumulada, ¿verdad? Existe, sí, ¿verdad? No necesariamente es porque voy a tener cáncer. Pero si yo no me conozco, no me toco, no consulto, entonces no descarto. Entonces lo que pasa es eso. Entonces, no todo, pero todo debe de ser consultado. Por ejemplo, existen unos como quistes que salen, o como unas burbujas de agua también, que son quistes de agua que también salen, que son dolorosas, que se inflaman, que molestan hasta con la ropa interior y demás. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no consultamos? Uno es el tema del temor. Sí, ¿verdad? La vergüenza. La vergüenza, el temor, pero el hecho es que no vamos a tener un tratamiento adecuado y si son situaciones recurrentes, entonces digamos que va a estar afectando mi calidad de vida. Entonces, no todo bulto que sale es determinante que vamos a tener un cáncer de mama, pero todo bulto que sale tenemos nosotros que consultarlo. Dentro de los signos de alerta también hemos revisado por ahí en diferentes redes sociales, en diversos medios informativos, y es anomalía dentro del pezón y la areola. Okay. Sí, lo que pasa es que no hay un estándar. Quizás acá es importante y también lo vemos en el tema de lactancia materna. Sí. Todo pecho es diferente, ¿verdad? Y por eso volvemos y decimos lo importante de que tenemos que conocernos. Usted, mujer, tiene que ponerse frente al espejo después de hacerse de su ducha diaria, ponerse frente al espejo y observarse. Sí. Va a ver entonces, por ejemplo, que un pecho a veces es diferente que el otro pecho. Un poco más grande. Un poco más grande. Okay. Si usted amamantó y su bebé, por ejemplo, solo le tomaba un pecho, eso también influye en las características que después queda fisiológicamente. Entonces, nos vemos frente al espejo. Luego que estamos viéndonos frente al espejo, vamos a ver cuáles son las características y la simetría. Vamos a decir, este pecho es más grande, este pecho es más pequeño, la coloración de este pecho de la coloración, esas características que me va a dar a mí, que no son iguales, aún en la misma mujer, varían dependiendo de cada mujer. Ojo, si nosotros nos observamos y ya nos conocemos y de repente empezamos a ver, como tú mencionas, una coloración, o por ejemplo una decoloración, o un hundimiento, o algo que sobresale, entonces es cuando nosotros tenemos que consultar. Quizás acá el tema que tenemos que enfatizar es el tema de la prevención. Y no vamos a lograr prevenir si nosotros no nos comprometemos con nuestra salud. Y el compromiso que tenemos que tener, el primero es no tenernos miedo a nosotras mismas y poder vernos para que nosotros podamos detectarlo. Aunque yo vea alguna situación en mis senos, si yo no lo consulto, esto sí puede ser un agravante a largo plazo. Y no solo por el tema de cáncer, sino otro tipo de situaciones que pueden estar pasando fisiológicamente que también pueden afectar mi calidad de vida. Ok, tenemos muchos casos también, Geraldine, ¿cómo sería la palabra acá? De un cáncer que no es detectable, que pasa un largo periodo de tiempo y la persona no se da cuenta, no presenta ni siquiera bultos, ni enrojecimiento, ni hundimiento. Sí. Aquí, por ejemplo, muchos de estos casos se dan ya cuando son mayores de 40 años. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Hacernos nuestra mamografía. Por ejemplo, si nosotros pensáramos así rápidamente y hacemos un autoexamen, ¿hace cuánto nosotros no nos hacemos primero el autoexamen? Eso se tiene que hacer cada mes. Pero ¿qué pasa entonces cuando tampoco hacemos la mamografía? Entonces nos pasa eso. Muchos de nuestros cánceres también tienen esas características. No duele, ¿verdad? Y entonces nosotros lo primero que hacemos cuando nos duele, entonces ahí sí nos ponemos alerta. Pero si no hay dolor, eso va avanzando. Pero si yo tengo en mi periodo de vida y yo sé que, por ejemplo, a los 40 años en mi primer mes tengo que ir a hacerme mi mamografía, cumplo 41, el primer mes tengo que hacerlo, eso me da ya a mí una secuencia y un factor beneficioso para el tema de detección. ¿Por qué? Porque el periodo de tiempo es menor.
Pero sí soy de las personas que de repente, como pasa con la citología también, que me la hice hoy y de repente se me olvidó durante 3 años y decidí hacérmela a los 4 años, esos 4 años pueden ser críticos. Entonces, mismo nos pasa con el tema de mamografía, ¿verdad? Si nosotros tenemos ese compromiso con nuestro cuerpo y empezamos a decir, bueno, voy a empezar 40 años, excepto que tengamos antecedente familiar, que ya tendremos que consultar previamente. O algunos cambios en nuestro cuerpo que nos parezcan sospechosos. Exacto, entonces ahí cuando tenemos antecedente familiar, ya mi profesional de la salud me va a decir, no, nosotros por el antecedente, entonces vamos a empezar antes a hacer tratamientos, antes a conocernos, antes a hacer mamografía. Pero en general la regla es que a los 40, entonces aún con esos casos que nosotros tenemos, con esos cánceres silenciosos que nos van absorbiendo, entonces ahí tenemos nosotros ese otro elemento. La prevención a través de un examen como la mamografía. Ok, Geraldine, seguimos abordando este interesante tema luego de esta pausa comercial, no sin antes comentarle a usted, amigo televidente, si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta la puerta de su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros y por supuesto buen provecho si a esta hora disfruta su bendecido desayuno. Esta mañana estamos hablando sobre la importancia de la prevención y detección temprana para el cáncer de mama, sabiendo que estamos a punto de conmemorar el 19 de octubre la lucha contra el cáncer, el Día Mundial. Sabemos además que la mama es un tejido graso y también un tejido glandular, por lo que es importante también poder conocer los alrededores. Cuando mencionamos esta parte de acá, sabemos de que muchas de las mujeres de repente pues se pueden ver las axilas como inflamadas. Esto es una señal de alerta porque tenemos los ganglios linfáticos inflamados. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, ustedes podrán buscar ahora que en las redes sociales uno encuentra mucho, ¿verdad? Mucha información. Entonces lo que pasa es que no tenemos que pensar solo en la mama, ¿verdad? Solo exactamente como con el pecho, ¿verdad? De repente decimos, no solo es entonces lo que sobresale, la areola y el pezón y solo ahí, no, ¿verdad? Cuando hablamos de cáncer de mama tenemos que extenderlo hasta nuestra axila. Entonces, la observación que tenemos que hacer es justamente hacia nuestra axila. Entonces, no tenemos que limitarnos. Por eso es que decimos, ¿verdad? O sea, sí es necesario que nosotros conozcamos todo el área o el perímetro el cual puede ser afectado. También hay que tener en cuenta que no necesariamente se afecta solo una mama, pueden ser ambas. Okay. Entonces, y todo eso tiene que ver específicamente también con la parte genética, con el grado de avanzado que podemos tener, ¿verdad? Si no Geraldine, pero en este caso de inflamación de la axila, ¿será que se torna como un poco dura? Porque muchas veces muchas mujeres se pueden asustar, por eso estamos haciendo la aclaración de que suben un poco de peso y pues tienden las axilas a engordarse, a llenarse de grasa. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que, digamos que se pone no dura, pero sí molesta. Lo que uno engorda y se le pone como la piel como aguadita, ¿verdad? Okay. Como porque es grasa específicamente. Sin embargo, cuando hay una inflamación, ya es como cuando uno tiene un morete, ¿verdad? Okay. O sea, sí es molesto al bajar su brazo, la ropa ¿verdad? Le molesta. Exacto, o puede ver un hundimiento también. Entonces, digamos que no solo es la inflamación, sino que también puede tener ese otro tipo de características, también puede haber una coloración diferente. Entonces, la observación es crítica en este proceso. Por ejemplo, si usted dice, me acosté de este lado y me molestó, ¿verdad? Entonces me incomodó estar apoyada, ¿verdad? Me incomoda, por ejemplo, el brasier, la tira del brasier, sí. Todo eso son elementos que pueden influir en. Entonces, pero como decimos, no todo es
pero todo debe de ser consultado. Todo debemos de sospechar. De todo debemos de sospechar, principalmente cuando tenemos factores de riesgo y cuando llegamos a ciertas edades también. De repente puede ser alguien que es muy deportista y entonces se lastima y entonces pasa nada y simplemente la molestia y tiene 20 años. Sin embargo, vamos avanzando y decimos, bueno, tengo 45 años. Tengo cierto antecedente, soy un poco sedentaria y empiezo a ver este color, tiene que ser el detonante. Signo de alarma. Es signo de alarma, exacto. En el bloque anterior estábamos conversando acerca de la realización de la mamografía. Esto forma parte de los diferentes métodos para poder nosotros pues detectar cierto tipo de anomalías. Tenemos otros métodos como por ejemplo la resonancia y que nos puede comentar acerca de eso. Lo que pasa es que tenemos que ir paso a paso, ¿verdad? O sea, digamos que primero tenemos que consultar, primero tenemos que hacernos el autoexamen de manera mensual, luego tenemos que hacer las consultas pertinentes, tener nuestros controles, luego depende de nuestra edad, nos van a determinar, ¿verdad? Nos van a dejar la mamografía, luego nos ven la mamografía, revisan cómo está todo nuestro tejido y posteriormente puede o no darnos otro tipo de indicación para otro tipo de exámenes. ¿Qué pasa? De repente entramos en ansiedad. Por eso es que hablamos que este tema es sumamente sensible, porque no solo afecta físicamente, sino que también emocionalmente. Nos pasó un caso, por ejemplo, nosotros tenemos una clínica de consejería y llega una mamá que nos manifestaba, mujer que estaba amamantando, nos manifestaba, por ejemplo, un dolor en ciertas áreas de su seno, que no estaban relacionadas con la extracción de leche porque su bebé tenía una buena extracción de leche. Llega, se hace le hacen una ultra y le ven que tiene justamente, son como unas bolsitas de agua, que son muy dolorosas, que las tiene inflamadas. Entonces, ese tipo de situaciones solo se va a dar si yo me hago mi autoexamen, si consulto a la persona pertinente y tengo el examen adecuado. Entonces, aquí digamos que es una secuencia, ¿verdad? Entonces, pero sí es importante consultar, porque si nosotros dejamos pasarlo, a ella me decía, ya esta es la segunda vez que me sucede, la primera vez lo dejé pasar, se me quitó el solito, pero le alertó cuando le regresó. Entonces, si nosotros lo dejamos pasar, podemos perder esa oportunidad para tener una consulta temprana y un tratamiento temprano también. Muy bien, y justamente estábamos comentando esta parte del hecho de cuando una mujer amamanta, pues reduce las probabilidades del cáncer de mama. Exacto. Hay estudios que dicen que por cada año que amamantamos, por cada 12 meses que amamantamos, reducimos del 4.3% de probabilidades del cáncer de mama y eso es acumulativo. Así que si usted amamantó a su primer bebé 2 años, a su siguiente bebé 1 año y medio, ya llevamos 3 años y medio y eso se va sumando en el tema de reducir el riesgo. ¿Por qué es importante? Porque durante la lactancia materna también hay una modificación de nuestro seno y esta modificación de nuestro seno también favorece el tema de la prevención. ¿Por qué? Por ejemplo, porque tenemos menos salida de estrógenos. Nosotros cuando estamos amamantando si nosotros amamantamos de manera exclusiva, generalmente son 6 meses que nosotros no tenemos menstruación. Entonces no está en nuestro cuerpo fluyendo los estrógenos y los estrógenos son hormonas que pueden influir en cierto tipo de cáncer. Entonces, este tiempo que mi cuerpo no está produciendo es un tiempo que me está protegiendo. Otro tema importante es porque el tema de lactancia materna hace toda una regeneración celular, ¿verdad? Porque estamos en la construcción de leche materna. Exactamente. Mira, antes de seguir con ese tema importante de lactancia materna, pues quiero comentarle a nuestros amigos televidentes precisamente de que Geraldine Blanco pertenece a Calma. Coméntanos un poquito. Ok, bueno, Calma es el Centro de Apoyo de Lactancia Materna. Somos una organización salvadoreña totalmente con 44 años de una larga trayectoria. Ya tenemos un par de días que hemos acompañado a muchas mujeres y a muchos bebés a lograr el éxito de la lactancia materna y vemos justamente, ¿verdad?, cuando platicamos sobre este tema, la importancia de reconocerle también a la lactancia materna ese rol adicional que es el tema de nutrición, porque a veces nosotros pensamos, solo tiene que ver con la nutrición del bebé, pero ahora también lo estamos viendo como un componente protector para la mamá. Entonces, cuando hablamos de lactancia materna, también previene, por ejemplo, otro tipo de cáncer, el cáncer cervicuterino también tiene un factor, ¿verdad?, de protección al tema de la lactancia materna, siempre por el tema también hormonal. Entonces, no solo tenemos que pensar en lactancia materna como
el mejor alimento para mi bebé, sino también en qué me contribuye a mí como mujer. Contribuye a reducir de peso, entre muchas a una menor depresión postparto, también nos favorece para que tengamos una mejor conexión con mi bebé, pero ahora, relacionado con el tema del cáncer de mama, también hay una parte biológica y fisiológica que se ve en la transformación en sí de la leche humana y entonces protege también a esta mamá. Mucha evidencia científica nos hace ese llamado, ¿verdad? Que si bien la recomendación es que todos los bebés sean amamantados de manera exclusiva hasta los 6 meses, al menos en nuestro país, solo el 45.3% de nuestros bebés se están logrando una lactancia materna exclusiva. Entonces, hay todavía poco más del 50% que no lo estamos logrando, okay. Y esto influye entonces también puede influir en el tema de la protección como el tema de la lactancia. Con base a toda la experiencia que ustedes como institución Calma reciben, ¿en qué momentos o en qué proceso una madre pues no puede dar a amamantar a su bebé? Porque suele pasar. Sí. Quizás vamos a tocarlo desde 2 puntos de vista. Uno, okay. Por ejemplo, desde una mujer que no tiene ningún tipo de enfermedad. Y luego vamos a platicar qué pasa en los casos en los que una mujer tiene cáncer de mama. Porque ese también nos puede pasar. Que sea una mujer que esté lactando, se detecta y ¿qué hacemos? ¿Verdad? Que también ¿Ya le han pasado situaciones? Ya nos ha pasado situaciones en la clínica de consejería. Por ejemplo, situaciones en las cuales ha llegado la mamá que quiere aprender la técnica y al momento de dar el acompañamiento técnico, nuestra consejera observa algunas características en el seno de la mamá y se refiere para que tenga otro tipo de profesional de la salud que lo atienda. Okay. Entonces, sí, ¿verdad? Por eso es que volvemos y decimos, el tema de prevención, el tema de estar alerta es crítico. Entonces, desde un punto de vista de una mujer que es una mujer sana, podemos tener algunas enfermedades como gripes y demás, pero una mujer sana que está amamantando y que de repente ya no puede amamantar. ¿Qué es lo que puede suceder? A veces sucede que tenemos algún tipo de estrés. Y el estrés hace que las endorfinas y la prolactina se me vea como retenida. No significa que no exista leche, sin embargo, se me detona el cortisol y el cortisol es una hormona que es una barrera, porque es la hormona del estrés, okay. que no deja que la leche salga. Cuando no deja que la leche salga, entonces la mamá nos frustramos y como nos frustramos, ya no seguimos amamantando. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el acompañamiento adecuado y oportuno. Prevenir, aún en el tema de lactancia materna, es lo mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo previamente tengo una consejería en lactancia materna, que si conocí sobre lactancia materna, al momento de tener una dificultad va a ser más fácil que yo lo afronte. Okay. A que si de repente no conocí, no recibí consejería, llegué, tuve una dificultad y entonces no supe exactamente qué hacer. También de repente buscar mucho en redes sociales nos influye en mi estado de ánimo, porque vemos a esas mujeres que hablan de toda su buena experiencia de lactancia materna y que no tuvieron ninguna dificultad y nos topamos con mi realidad que de repente no ha sido tan fácil y entonces también desestimula la práctica. O caso por el contrario, ¿verdad? Vemos muchas situaciones en que dicen que todo es muy malo en el tema de lactancia materna y necesitamos siempre el apoyo. Pero ¿qué pasa cuando una mamá está amamantando y tiene cáncer? La recomendación es vamos a suspender el pecho. Okay. Esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar la salud de la mamá. A veces pensamos en esta unión de mamá-bebé. Pero esa leche también podría ser perjudicial para el bebé. Lo que pasa es que si empezamos tratamiento, el medicamento pasa la barrera protectora. Okay. Nosotros decimos, la evidencia científica dice que la leche humana protege a nuestro bebé y es de esa manera, okay. ¿Verdad? Y, por ejemplo, cuando platicamos en otras oportunidades, decimos, bueno, si como hojas verdes, la leche me cambia levemente la coloración o el sabor, si como ajo, si como cebolla, cambia levemente el sabor. Entonces, ¿qué pasa con el medicamento que me están dando para mi tratamiento? Va directamente. Pasa la barrera protectora. Entonces, la evidencia científica nos hace ese llamado, vamos a suspender la lactancia materna y podremos decir, pero es una situación tremenda. Porque puede ser un momento abrupto, mi bebé estaba totalmente prendido al pecho y ya teníamos tantos meses haciéndolo y de repente lo cortamos, ponemos fórmula artificial
pero tenemos que garantizar también el estado de ánimo y la salud de la mamá. Entonces aquí vamos a tener ese gran paréntesis. Si bien la lactancia materna, la leche humana, es el estándar de oro de alimentación para nuestros niños y nuestras niñas, y tiene todas las características para que se desarrolle de la mejor manera, para que su cerebro, para que su músculo maxilofacial se desarrolle, para que sus ojos, para que su estimulación temprana, para que sea un ser humano más sociable, menos violento, para que todo ese tipo de situaciones sucedan. Pero ante esa situación, la recomendación es: no vamos a amamantar. Y, ojo, acá tenemos que estar bien de cerca, obviamente, con nuestro profesional de la salud. Decirle a mi profesional de la salud: soy una mujer que está amamantando. Soy una mujer que lo está haciendo de esta y esta manera. ¿Por qué? Porque en esa manera mi profesional de la salud, que va a estar tratándome para el tema de cáncer de mama, va a tener, ¿verdad?, los insumos y las herramientas correctas para guiarme. De repente va a ser un proceso abrupto y puede ser un proceso frustrante que le va a tener adicionalmente otro estrés a esa mamá. Exacto. ¿Verdad? Porque vamos a ver, bueno, pero es que entonces va a pensar la mamá: ya no se va a desarrollar adecuadamente, ya no va a crecer. Yo quería ser una mamá lactante, y entonces, adicional de estar viviendo ella con la situación del cáncer de mama, también va a tener esta otra situación. Acá es necesario el apoyo también de la familia. Así es importante. Entonces, en esos casos sí se utiliza las fórmulas artificiales, pero volvemos al caso de no vamos a ocupar cualquier fórmula artificial, ¿verdad? Tenemos que llevar a nuestro bebé a control, el profesional de la salud tiene que prescribirnos, y con esa prescripción nosotros tenemos que ir a hacer la compra y a tener todos los cuidados, porque obviamente el derecho del seno materno es de la mamá al bebé. Pero acá ya tenemos que aprender, por ejemplo, el tema de higiene, de cuidado de agua, de cuidado de biberones y demás, que pueden tener otra enfermedad. De esta parte de los consejos que ustedes le brindan a las mamás que están en proceso de lactancia vamos a hablar, pero luego de la pausa comercial, ¿le parece? Perfecto. De esta manera nos vamos, ya retornamos, amigos televidentes, no nos cambien. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Esta mañana nos acompaña Geraldine Blanco de Calma, precisamente para estar abordando usted un tema tan importante como lo es la detección temprana del cáncer y por supuesto su prevención. Estamos hablando también relacionado a esta institución que apoya a las mujeres en el proceso de lactancia. ¿Qué pueden encontrar las mujeres en este periodo dentro de esta institución? Bueno, realmente pueden encontrar todo el apoyo técnico, el conocimiento basado en evidencia científica. Okay. Porque de repente encontramos nosotros mucha información en redes sociales y demás que no está sustentado, y principalmente una atención personalizada. ¿Qué queremos decir con ello? Que si bien lo que me funcionó a mí puede funcionarle a alguien más o puede que no. Entonces, nuestras consejeras en lactancia materna están formadas para dar una atención específica para esa mamá y ese bebé en las características que ellos necesitan. Si es un bebé de término, si es un bebé de bajo peso, si es un bebé prematuro, están con las competencias para poderlos atender y lograr de manera adecuada llevarlos hacia una lactancia materna exitosa, siempre y cuando la mamá, ¿verdad?, lo decida. Así es. Hay un proceso tan básico como lo estábamos mencionando anteriormente en el bloque que recién pasamos, y es el hecho de poderle enseñar a la madre cómo amamantar a su bebé. Y estamos hablando también, paralelo a esto, de que también ustedes son unos profesionales comprometidos con la salud de la madre, ya que muchas veces pues han podido detectar anomalías en el pecho y han enviado a esta mamá con un profesional de la salud. Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que como en el proceso de la consejería, que es un proceso íntimo, un proceso donde está nuestra consejera, está la mamá, su bebé, y a veces se hacen acompañar también, por ejemplo, por la pareja o la abuelita del bebé. Sí. En ese grupo cerrado, en ese pequeño espacio, como hay una exploración también del pecho, nos da chance a nosotras como consejeras, que hemos sido formadas técnicamente para ello, de poder hacer una observación con la autorización de la mamá. Entonces nosotros le decimos a la mamá: podemos observar, podemos palpar, podemos tomar su pecho para ayudarle a colocar a su bebé. En todo ese proceso
Muchas de nuestras consejeras ya nos han pasado que detectamos situaciones que no han sido detectadas por la mamá y hacemos el tema de referencia. ¿Por qué? Porque si bien la lactancia materna prima para garantizar la vida de nuestro bebé, para que nuestro bebé también tenga esa calidad de vida, tenemos que tener una mamá que esté saludable. Exactamente. Entonces no podemos separar, no podemos decir, no, es que simplemente tenemos que cuidar que mi bebé amamante y que él lo logre, sino que también tenemos que garantizar que la mujer esté saludable para que pueda dar todo el cuidado que tiene que darle a su bebé. Entonces, en ese sentido, sí, ¿verdad? También dentro de la consejería hacemos ese proceso de observación y de ser necesario también hacemos ese proceso de referir a otros para que tengan otro tipo de consulta. Muy bien, eso me parece muy interesante, ya que es una institución precisamente de que sí percibe la llegada de muchas mujeres que acuden a su ayuda, pero también están pendientes de la salud necesariamente en ese proceso de detección temprana y todo lo que estamos abordando anteriormente. Exacto. Digamos que el tema de lactancia materna, calma y el cáncer de mama está estrictamente relacionado, ¿verdad? Porque es justamente el pecho con el que nosotros estamos trabajando, sí, por decirlo de alguna manera. Entonces, la detección temprana es importante, conocer acerca de lactancia materna y cómo puede ese ser un factor que previene el cáncer de mama también es importante porque nos da ese chance adicional de cuidarnos y de poder cuidar nosotros también a nuestros bebés. Dentro de la experiencia, Geraldine, ¿conocen ustedes estas mamás que llegan con información a cero? Es decir, no saben ni siquiera de cómo poder detectar anomalías en su pecho. ¿Ha pasado este tipo de situaciones? Sí, y generalmente nos pasa con las mamás primerizas. Entonces, ¿en casa no les han inculcado nada? En casa no les han contado, por ejemplo, el autoexamen. Okay. Entonces, sí, nosotros decimos, bueno, recuérdese cuando ya viene su periodo, tenemos que hacer el autoexamen de manera mensual, porque puede chocar, ¿verdad? El tema hormonal de repente a las mujeres cuando viene su periodo se nos ponen más bultitos en el seno, que es algo normal, ¿verdad? Fisiológicamente. Y con el tema de lactancia materna, decimos que estamos amamantando y le llamamos camotes, que es cuando no logramos sacar toda la leche, se pueden confundir. Entonces, y doloroso. Y molesto, exacto. Sí. Entonces digamos que la mamá logre conocer, identificar, estos me salieron en mi periodo de menstruación, esos son de manera permanente, este es un bultito nuevo, es lo que también nosotros contribuimos en nuestra consejería, para que este factor le sirva a ella para poder hacer otro tipo de consultas. En el tema hormonal, Geraldine, es importante también mencionar que estamos en la actualidad conociendo y se presentan pues muchas pequeñas que están desarrollando rápidamente. Exacto. Si hablamos siempre, como ya mencionamos, del tema hormonal, hay niñas que a temprana edad pues ya están en el proceso de crecimiento de sus senos. Qué tan importante es también poderle abordar este tema a estas niñas, es decir, desde escuelas, los padres de familia, porque no precisamente vamos a dejar el desarrollo de un cáncer de mama a partir de los 40 años. Ahora, como estamos tan avanzados en todo sentido, pues también es importante poder estar pendiente de nuestras niñas. Exacto. Cuando hablamos de la salud sexual y reproductiva, sí, esa debe de estar presente de manera adecuada, dosificada y orientada por una persona que tenga el conocimiento pedagógico para hacerlo, okay, ¿verdad? Hago esta acotación porque de repente puede ser que uno diga, como yo le hablo a una persona de 16 años, no va a ser la misma forma como yo le voy a platicar sobre ciertos temas a una niña que recién menstrua a los 9 años. Exactamente. Hay muchos casos y ahora están aún más. Exacto. Por ejemplo, nosotros conocemos muchos casos en los cuales ya la menstruación, lo que era común antes o la media, que era alrededor de los 11, 12 años, ya actualmente tenemos una media de entre los 9 y los 10 años con menstruación. Entonces, este proceso de higiene física, de conocer cuáles van a ser los cambios que le van a empezar a suceder a esa niña, de los cuidados que tiene que tener también. Entonces, digamos que sí es necesario que nosotros lo hagamos tempranamente. Por eso acá el rol de las mamás, ¿verdad? De las mamás, de los papás, en que conozcamos, en que sepamos qué es lo que cómo tenemos que abordar ese tema de manera natural. Porque en torno a ello hay mucho mito. Y el mito lo único que hace es poner una barrera para que yo pueda conocer la información adecuada, para que yo pueda cerrarme a buscar información y a largo plazo, si yo no lo logro superar, será una barrera también para el tema de prevención. Exactamente. Entonces, digamos que la información tiene que llegar
vuelvo y recalco, de manera dosificada, adecuada y pedagógicamente correcta para cada una de las edades, pero tiene que verse de manera natural para que nosotros logremos tener esa transformación en esta nueva generación. Una generación que haga la autoexploración, que se haga su autoexamen, que sea responsable de su cuerpo, que se quiera, que se reconozca y que pueda hacer las consultas pertinentes. Y que no diga, tengo 12 años, no pasa nada, sino que hasta los 40. Hay algo importante también de mencionar, siempre referente a poder brindar esa información y ese apoyo durante el proceso de pubertad, adolescencia de nuestras niñas, y es el hecho de la utilización de sostenes. ¿Qué tanto influye esta parte? Muchas de las abuelitas dicen, las varillas de los sostenes pues son dañinas, son malísimas. Exacto. Fíjense que realmente sí. Sí, definitivamente esas varillas, ¿por qué? Porque obstruyen, ¿verdad? Aquella varilla que ustedes de repente han sentido, y me imagino que muchas de las que nos están viendo lo han sentido, que uno dice, es que se me está incrustando, okay, ¿verdad? Porque la varilla queda muy ajustada. Entonces, ¿eso qué pasa? Eso aprieta toda la parte interna de mi pecho y lo puede hacer que se inflame. Okay. ¿Verdad? Todos mis ganglios, todo lo demás que pasa ahí adentro, ¿verdad? Si le pongo una barrera, se inflama y esto puede hacer otro tipo de molestia. Entonces, sí tiene que ver. ¿Cuál podría ser una recomendación? Obviamente decimos, no, pero no se ve tan estético. O depende de la edad, sí, ¿verdad? Se ve estético, ¿no? Son los que no tienen varilla. Los famosos de abuelita que decíamos, los de abuelita, los Exacto, entonces la recomendación sería si no, realmente ocupar también la talla correcta. Exactamente, hay muchas mujeres de que ni siquiera van a comprar y no solo ven el que calculan, el que calculan y no, ¿verdad? Sí hay una forma de tomar las medidas, si es necesario tener la talla correcta, porque si nosotros tenemos apretado, por ejemplo, entonces sí nos puede haber esa obstrucción. Entonces puede ser que no sea determinante para tener un cáncer de mama, pero sí para tener otro tipo de padecimientos a largo plazo. Entonces, la talla correcta, y por ejemplo los que son deportivos también son buenos porque no tienen esas varillas y solo tienen costuras más elásticas, también nos pueden ¿Y las ayudar. personas que duermen con brasieres? Tremendo, tampoco. Malísimo. Tampoco, ¿verdad? Lo ideal es sí utilizarlos, ¿verdad? Sí es importante utilizarlos. Por ejemplo, hay personas que tienen un tamaño muy grande, entonces hay un dolor de espalda, o sea, sí es necesario utilizarlo. Sin embargo, no se recomienda para dormir, por lo mismo, ¿verdad? Porque la forma, si ustedes se fijan, depende de cómo duerman. Los que duermen boca arriba, entonces aprieta a los lados. Exactamente. Y no deja que el pecho también descanse. Y la parte cuando ya mencionabas tú de las deportistas, tienen que también cambiar el tipo de sostén o de apoyo que utilizan al momento de ejercitarse, porque hay unos ejercicios bruscos porque su pecho es un poco más expuesto. Exacto. Entonces digamos que sí, dentro de todas las recomendaciones, ya para todos, para todas principalmente, es el hecho de que nosotros conozcamos nuestro cuerpo, nos hagamos nuestro autoexamen, que no dejemos para más tarde lo que podemos consultar ahora y que utilicemos también el brasier adecuado, los sostenes adecuados para que estos no me molesten y no podamos tener otro tipo de condiciones a largo plazo. Así es, información importante a tener en cuenta. Amigos televidentes, nos vamos nuevamente a pausa comercial. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos hasta el final de esta entrevista. Esta mañana nos acompaña Geraldine Blanco de Calma, que es una institución encargada de poder orientar a las mamás primerizas que están en su proceso de lactancia materna, tomando como principal punto la importancia de la lactancia materna. Y relacionamos esto, por supuesto, en este mes que estamos de la lucha contra el cáncer de mama. Así que Geraldine Blanco quiere compartir con usted recomendaciones muy importantes a tomar en cuenta. Claro que sí, realmente, como hemos mencionado toda la entrevista, es importante el tema de prevención. Es más fácil prevenir que lamentar, que el costo de no haberlo hecho, ¿verdad? Porque eso tiene un costo en mi calidad de vida, en la calidad de vida de mi familia, en mi entorno, en la parte emocional también.
Entonces, prevengamos, hagamos nuestro autoexamen de manera mensual. Si identificamos algún tipo de situación diferente en nuestros pechos, hay que hacer las consultas pertinentes. No tengamos temor de hacerlo. Hay muchas instituciones de salud que están prácticamente con el servicio gratis. Sí, y realmente yo creo que en este mes principalmente, en el cual muchas instituciones se están sumando a este gran esfuerzo, en el cual en sus redes sociales pueden ver, se visten de rosado, hay caminatas, pero tenemos que trascender, y trascendemos cuando llegamos a la acción, y el llamado a la acción es hagámoslo, ¿verdad? Como mujeres tomemos la responsabilidad, hablemos sobre el tema, platiquémoslo, digamos. Parecerá tabú o parecerá, digamos, preguntar, ¿te has hecho tu autoexamen? ¿Sabes hacerte el autoexamen? No esperemos hasta que sea lamentable. Entonces, esas son las recomendaciones. En el tema de lactancia materna, vuelvo y digo, la lactancia materna es un factor protector contra el cáncer de mama, 4.3%, reduce el riesgo de padecerlo. Evitemos los hábitos nocivos que tengamos. Conozcamos acerca de los antecedentes familiares, hagamos ejercicio, tengamos una mejor alimentación. Todo eso no solo va a prevenir el tema del cáncer de mama, sino que me va a dar una mejor calidad de vida, un mejor estado de ánimo, un mejor desarrollo físico, y que también voy a poder replicarlo con los miembros de mi familia. Entonces, para cualquier situación, nosotros como Calma también estamos apoyando a aquellas mujeres que están en este proceso difícil de cáncer de mama, están amamantando, pueden acercarse y nosotros podemos acompañarles también a esa transición, ¿verdad? Que también es complejo y que es necesario tener un grupo de apoyo que nos esté resguardando. ¿Dónde se encuentran, Geraldine, y el número de teléfono para aquellas personas pues interesadas? Claro que sí, en redes sociales nos encuentran como Centro de Apoyo de Lactancia Materna en Facebook, en Instagram como Calma El Salvador y el 2298-4311. Ahí tenemos nuestra clínica de consejería y ahí nuestras consejeras pues pueden darle todo el apoyo pertinente a cada uno de los casos que tiene que ver, no solo con el tema de cáncer de mama, sino con el tema de lactancia materna. Así es, pues ahí tiene usted información importante para anotar y por supuesto estar pendiente en dado caso conozca a una amiga o un familiar que necesite apoyo en todo este proceso tan bonito como lo es la lactancia materna. Yo quiero agradecer infinitamente a Geraldine Blanco el hecho de acompañarnos esta mañana y poder abordar este tema tan importante. No, gracias a ustedes, porque ese espacio que brindan y que permite llegar a muchas mujeres se vuelve transformador. En la medida que todos nos volvemos voceros del tema de prevención, es como hacemos una construcción diferente y garantizamos mejor calidad de vida para nuestras mujeres. Así es, muchísimas gracias también a usted, amigo televidente. Nos vemos en una próxima emisión, por supuesto, de Enfoque.